Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. 15 minutos para pensar todo lo que nos pasa en Vorterix.com. Muy buenas noches, querida gente. Gracias por estar ahí, gracias por hacer viral este pequeño espacio de pensamiento, de reflexionar juntos. Me gusta cuando ponen por allí, estoy aprendiendo. Me gusta porque, aunque no es mi intención, hablamos un día con Mario que no pretendemos que los medios de comunicación sean de la escuela técnica, pero está bueno que un medio de comunicación nos ayude a pensar, a reflexionar o a recordar cosas que alguna vez aprendimos. Hay una película maravillosa que al comienzo de la escena vemos a los soldados escoceses formando en el campo de batalla. Al otro lado se encuentra el ejército inglés que los supera claramente en número. Entonces los escoceses están medio temerosos, muy poco predispuestos al combate. Uno de los soldados dice, son muchos, yo no voy a luchar para que estos tengan más tierras y transformarme en esclavo de ellos. El otro dice, yo tampoco, vamos a morir por estos bastardos, vámonos. Y se empieza a correr la bola ahí de que nadie quiere salir a pelear. Y algunos soldados empiezan a desertar. Y entonces cuando aparece William Wallace y dice, luchen y pueden que mueran, huyan y van a vivir, pero un tiempo al menos. Pero al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, ¿no estarán dispuestos a cambiar todos los días desde hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí a matar a nuestros enemigos? Claro que puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Y todos aclaman, ¿no? Cicerón decía, para conservar la libertad, a la muerte no se le debe temer. Y esto que les acabo de contar recién es el discurso más famoso de la película que nosotros conocimos como Corazón Valiente. Corazón Valiente es una película americana de 1995, dirigida y producida por Mel Gibson. Producida, dirigida y protagonizada por Mel Gibson, que los argentinos creo que lo conocimos la primera vez por La Primera Arma Mortal. Y la cinta épica, basada en la vida de William Wallace, un héroe nacional escocés que participó en la primera Guerra de Independencia de Escocia, fue ganadora de 5 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, para los cinéfilos, atento, ¿eh? William Wallace, un rebelde escocés, dirige una revuelta contra los ingleses y el objetivo es independizar a Escocia de Inglaterra para liberar a su pueblo de la tiranía del monarca Eduardo I. Y la batalla final de la película fue la más real de lo que se piensa. Yo empecé a investigar algunas cositas y dice que eligieron extras a los hombres de 2 pueblos rivales. Y por eso se dan como, ¿viste? Como si estuvieran realmente odiándose. Sí, no se puede creer. Cuando uno mira la película hay mucho realismo. Y dice, mira, estos son dobles de riesgo, demasiado buenos. No, muchos tuvieron que resistir asistencia médica después de la batalla porque se dieron como si fueran la barra brava de Boca River. Y los que muy pocos conocen es que la historia real difiere mucho de lo que se cuenta en la película. Como siempre, Hollywood se toma licencias para hacer la película más interesante, pero en la película uno puede conocer a un William Wallace campesino, humilde, que labra las tierras junto con la esposa. Sin embargo, los registros históricos muestran que era en realidad un terrateniente, un descendiente de una familia de nobles, no era un pobrecito. Pero en la película garpa más que haya salido de la pobreza, ¿no? Pero el verdadero Wallace había recibido educación clásica en una época de una abadía de frailes, con una vestimenta que siempre lucía que era una armadura y no, viste, esa faldita que lo muestra en la película. La versión de Mel Gibson, el protagonista se rebela contra el imperio inglés luego de que matan a su esposa y entonces por negarse a entregársela al rey, luego del casamiento, la liquidan y a partir de ahí empieza la rebeldía de él. Pero se estima que realmente William Wallace ya con anterioridad se había unido a un grupo revolucionario que buscaba independizarse, ¿no? También, por ejemplo, durante su ejecución, estoy contando el final, pero es viejísima la película, perdonen que la estoy espoleando, pero es así. Durante la ejecución no lo acompañó una multitud pidiendo clemencia por el héroe, sino que no fue casi nadie y no hubo ningún discurso antes de la muerte. Pero bueno, insisto, Hollywood toma licencias para hacerla más espectacular, más cinematográfica. Pero más allá de lo anecdótico de la historia, si es cierta o no la historia de William, yo pienso, ¿cuántas veces estamos en la misma disyuntiva entre huir o dar batalla a lo que nos está pasando, dar pelea por nuestra libertad?
¿De cuántas cosas estamos presos, no? ¿A cuántos problemas nos encadenamos? ¿Cuántas veces nos aferramos al miedo y no somos libres? ¿Contra qué ejército peleamos? Porque ser libre no es solo romper tus cadenas, sino vivir respetando y mejorando la libertad de los demás. Y esta frase no me pertenece, me la aprendí hace muchos años, pero se la adjudica a Nelson Mandela. Cuando te sentís mal, tenés la sensación de que algo te limita. En cambio, cuando estás bien, vivís una sensación interior de paz, de creatividad, de espontaneidad, de libertad por sobre todo. Pero la plenitud vital va ligada a esa sensación de libertad. Una libertad interior que en realidad es lo que la hace profunda y genuina. La libertad es una dimensión esencial de la dignidad humana. Por más que nuestra libertad exterior pueda verse limitada, siempre queda un fuero interno que ninguna fuerza exterior puede atravesar. En este momento el presidente dice, nadie se mueva de la casa, o el gobierno. Bueno, nos quitan la libertad de salir a caminar, de salir a comprar, de salir a trabajar. Pero hay una libertad que no te pueden quitar. Es lo que Annie Marquier denomina la libertad del ser. Y lo que en la tradición india se llama liberación. Liberación de la ignorancia, liberación del ego, de los miedos, los apegos, que son esos mecanismos automáticos que a veces nos tienen atados a cadenas. Cuando superamos el ego, amanece la libertad interior. La verdadera clave de nuestras vidas no está en lo que nos sucede, sino en cómo respondemos a lo que nos sucede. La libertad interior es la libertad que vos misma o vos mismo te auto-otorgás, independientemente de la circunstancia. Y si no, vean el caso de Víctor Frank. Yo cada vez que leo la vida de Víctor Frank, me choquea, me sigue choqueando a pesar que lo leí hace muchísimos años. Este psiquiatra de origen judío pasó 3 años en Auschwitz y otros campos de concentración. Entonces sus padres, su hermano, su mujer embarazada desaparecieron. Se supone que los liquidaron en las cámaras de gas. De todo eso él salió vivo, pero estaba solo. Ni siquiera tenía el manuscrito del libro que a escondidas se había llevado a Auschwitz porque los guardias se lo encontraron y se lo destrozaron frente a sus ojos. Pero él fue capaz de crear una corriente de psicoterapia que destaca por su optimismo lo que uno vive cuando se encuentra ante la adversidad. La obra clásica de Frank es el hombre en busca de sentido, ¿no? El hombre en busca de sentido, si lo dije bien. Que influyó noblemente en psicólogos importantes, en psicólogos gringos como Abraham Maslow, Carl Rogers, y sigue siendo en la actualidad un referente. Un día, Frank estaba completamente desvalido en una habitación fría y descubrió lo que él después llamaría en su libro la libertad humana última o la última libertad humana. La única que los nazis no podían quitarle. Él se dio cuenta, los nazis le podían quitar su cuerpo, pero no podían penetrar en el núcleo de su conciencia. Ese lugar íntimo en que realmente experimentamos la sensación directa de existir, la libertad de la mente, la libertad, lo que yo digo siempre en este espacio, la libertad intelectual. O sea, el gobierno me puede decir, tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer la otra, y no me queda otra que en ciertas cosas obedecer. Pero hay una libertad intelectual que ellos no pueden entrar. Entre lo que te llega del mundo exterior y lo que respondes, existe un espacio íntimo de libertad, la libertad de decidir. Esa sensación no cambia con los años. Es la misma cuando sos joven y cuando sos adulto, cuando te estás poniendo viejo. Y no tiene que cambiar con las circunstancias externas, tanto como si te alaban o si te calumnian. Seguís siendo vos mismo, es tu libertad intelectual para decidir, para pensar. Son tus convicciones. Y a partir de tus convicciones internas, no lo que está alrededor, es que podés decidir qué actitud vas a tomar ante lo que te está pasando. Entonces, desde esa libertad, Frank optó por visualizar qué iba a hacer cuando saliera del campo de concentración. No importa si iba a salir o no. Él visualizaba que iba a salir y se imaginaba volviendo a dar clase a sus alumnos de psiquiatría, explicándoles qué había aprendido a través de esa experiencia de los campos de concentración. O sea, no se dio por muerto. Y esa libertad de imaginar no se la pudieron arrebatar. Los guardias del campo de concentración tenían todo el poder externo, exterior. Pero el poder interno que Frank
supo mantener es lo que lo mantuvo vivo, su libertad interior. Ese poder interior fue lo que le permitió sobrevivir y ser un ejemplo para muchos de los que lo rodeaban, incluso algunos guardias. La historia lo cuenta en su libro. Por eso decía Roosevelt que nada puede dañarte sin tu consentimiento. Para que yo me ofenda, necesito mi consentimiento. Nadie me puede ofender a mí en las redes si yo no le doy permiso para que me ofenda. Yo doy la libertad de que me ofenda o no. Los demás no tienen ese poder. Uy, lo voy a liquidar a Dante, le voy a decir algo que le haga doler. No, si yo no te doy permiso, a mí no me duele. Por eso las experiencias más difíciles pueden ser los mayores estímulos para nuestro crecimiento. Cuando uno alcanza esa libertad interior, se desvanece el miedo a la muerte, inclusive. Y solo un estado de libertad interior te puede sostener ese amor incondicional. Porque la verdadera libertad, señores, va unida al amor y a la responsabilidad. Y esa libertad no está al final de un camino, sino está aquí, ahora, en este instante, en la pandemia, en la cuarentena, sí, en la falta de trabajo. No la pasas bien, pero eso no tiene que liquidarte mentalmente, anímicamente, emocionalmente. Uno tiene que ver la vida como un constante proceso en el que a cada momento se nos ofrece una encrucijada en la cual podemos optar por el crecimiento o echarnos a llorar. O sea, tomar decisiones a conciencia, animarte a crecer, elegir el crecimiento al miedo, escucharse. Hay muchos ruidos externos, más ahora, ¿viste? Vos prendés la tele y te dan. Entonces uno a veces le cuesta escucharse a sí mismo, quién uno es. La verdad os hará libre, dice la Biblia. La verdad os hará libres. Y yo creo que no hay una verdad del cual se dependa todo lo que es la vida, se desprenda todo lo que es la vida como esa, que la verdad te hace libre. Nada es más difícil y por lo tanto más querido que ser capaz de decidir, decía Napoleón Bonaparte. Y yo adhiero a eso, la capacidad de decidir. El tipo más importante de libertad es ser lo que realmente uno tiene que ser. Y esto lo dijo Jim Morrison. Pero todos, en todas las disciplinas, opinaban que la libertad de decidir, que no es estoy haciendo apología a la rebeldía, a la anarquía, a no darle bola al presidente. No, estoy hablando que la libertad es una vivencia que puede originarse en diferentes situaciones. Pierdo la libertad cuando cometo un hecho que daña la integridad de otro. Pierdo la libertad cuando le doy poder a alguien sobre mi vida y me someto a esa persona. ¿Viste lo que dijeron de mí? Puse una fotito en Instagram y ¿viste lo que dijo fulana? Le estás dando un poder. Estás dándole un poder que ni Frank le dio a un soldado nazi. Para que te quite tu libertad. Tu libertad de la felicidad. Tu felicidad no puede estar regulada por lo que diga un ganso del otro lado de las redes sociales. La pérdida de libertad implica una actitud de sometimiento, de resignación, de rendición, de sumisión. Y Frank, en su libro, aclara que a pesar de las dramáticas, las terribles circunstancias que pueden afectar a una persona, como le pasó a él, uno conserva siempre la capacidad de elección. El hombre es capaz de mantener su libertad espiritual e independencia mental pase lo que pase. Y Frank afirma, al hombre se le puede arrebatar todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud que vas a tomar ante una circunstancia, el decidir tu camino. O sea que las prisiones pueden ser exteriores o interiores. Las rejas pueden estar afuera o interiormente. Pero si las rejas están adentro, la llave está dentro de vos mismos. Se pierde la libertad cuando uno permanece esclavo a una situación, o a la culpa, o al miedo. Se pierde la libertad cuando no se ama, cuando no se desarrolla una tarea, cuando no hay una actitud de enfrentar la vida. Pero siempre hay un espacio para la libertad. No estamos dominados por el carácter, por la circunstancia, por el medio ambiente. Si no, parece que le damos toda la autoridad al presidente Fernández y conforme él extienda o no la cuarentena o al ministro de Salud, conforme ellos, o la reta, quien sea. Y conforme lo que ellos decidan, depende de mi actitud. No, ellos pueden decidir y yo como ciudadano voy a acatar lo que tenga que acatar. Pero no significa que van a decidir mi actitud hacia lo que está pasando. O sea, podemos decir sí o podemos decir no. Podemos decidir dejarnos arrastrar por el entorno o tomar una decisión de decir no, yo no voy a perder mi libertad interior.
Si nuestro temperamento es irascible, por ejemplo, lo más seguro es que la ira va a intentar salir. Pero lo importante es qué hacemos con esa ira, con ese miedo, con ese punto débil que nos esclaviza. Entonces uno tiene que hasta replantearse cómo vivir, cómo querés vivir hoy, cómo querés vivir a partir de que termine esta pandemia, qué debes soltar para crecer, qué tenés que dejar atrás porque no te deja avanzar en el desarrollo del futuro. No hay mayor cárcel que aquella a la que no se le ven las rejas. No hay mayor cárcel que aquella a las que no se le ven las rejas para que lo tuiteen, che. Resulta que había 2 ranitas, una historia que me contaba mi vieja, y con esto ya me voy. Había 2 ranitas que estaban aprovechando el día libre y salieron a pasear por la casa. Cuando llegaron a la cocina, en busca de algo de comer, se resbalaron con unas gotas de aceite y cayeron en una gran olla de crema. Entonces estaban desesperadas porque comenzaban a defenderse de esa arena movediza que las iba devorando, hasta que una de ellas dijo, mira, llegó mi hora. Por más que me esfuerce, nunca voy a poder salir con vida de esta crema, no tengo opción, yo me entrego. Hizo así la ranita, ¡pac!, y se hundió. Dejó de patalear y se fue hundiendo. Y la amiga pensó, yo no sé si hoy es mi día para morir, así que no me voy a entregar. En todo caso voy a seguir luchando hasta que Dios me llame. Pero quiero que antes me observe que yo intento conservar la vida. Y siguió moviendo las patas, aunque sabía que la otra se había ahogado. Y lo hizo con tanta decisión, con tanta voluntad, que la crema se convirtió en manteca. Y pudo pisar firme y escapar tranquilamente. Mi vieja me contaba esta historia cuando yo decía, ya está, me van a bochar en matemática, me van a echar de colegio, pará, convertir la crema en manteca, me decía la vieja. Yo pienso que como la ranita, o más complejo, como William Wallace, hay que luchar por nuestra libertad y a lo mejor en una de esas podemos salvarnos. Pero por sobre todo, ser libres, internamente, intelectualmente, en el alma, en el corazón, libres en nuestras convicciones, en nuestras creencias, y no dejar ni que un gobierno, ni que Trump en Estados Unidos, ni que Putin en Rusia, ni nadie, ni Maduro en Venezuela decida cómo nosotros vamos a responder ante una actitud. Y esto se lo digo porque hay muchos venezolanos que nos miran a diario y dicen, nosotros sí que estamos fregados. Y están pasando un tiempo difícil los queridos venezolanos, como los argentinos, como los mexicanos, como los colombianos. Hoy pasarla mal es casi patrimonio de toda la región y de todo el mundo con la pandemia. Pero nunca podrán quitarnos la libertad, la última de las libertades humanas, y es la actitud frente a lo que nos está pasando. Que Dios te bendiga. Te espero mañana para terminar la semana. Gracias por pensar juntos, por reflexionar en este espacio que hemos dado en llamar La Divina Noche. Chao. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel. Y mañana será otro día.